Bueno, pues vamos a empezar a ver en este tutorial lo más básico de texturizado. Decir que texturizar es un proceso complejo, largo y que nosotros vamos a ver solamente lo más básico. Cual quiere decir que gran parte de las herramientas no las vamos a ver y muchas de las opciones las dejaremos sin comentar. Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos un objeto. Lo primero que vamos a hacer es asignarle un material. Ya tiene uno. Ya que en Blender las texturas van asignadas a materiales. Más que utilizar un cubo, vamos a empezar por un objeto más simple, por un plano. Vamos a ponerlo exactamente en el origen para que se vea todo un poco mejor. 0, 0, 0. Vamos a asignarle el mismo material que teníamos de antes. Y lo vamos a poner muy claro y lo vamos a dejar sin intensidad especular para que se vea bien. Bueno, pues lo que vamos a hacer es asignarle una textura. Las texturas, ya digo, van asignadas a un material y el botón que se utiliza es el botón este que aparece justo al lado de material, este que parece así como cuadraditos. Aquí nos sale un menú de materiales y vamos a ver qué va significando cada cosa. Más que nada, bueno, antes que nada vamos a quitar este que parecía ya uno asociado, no queremos este material, queremos uno nuevo. Bueno, pues nos encontramos con que nuestro material no tiene ninguna textura asignada. Y al abrir este menú, lo primero que nos encontramos son tres botoncitos que nos dicen si queremos un material asignado o sea, una textura asignada al material, asignada al mundo o algo que queramos editar. Vamos a dejarlo asignado al material. Vamos a decir que queremos uno nuevo. Un material puede tener muchas texturas de la misma forma que un objeto puede tener muchos materiales. Le damos a nuevo. Podemos cambiarle el nombre. Voy a ponerle, va a ser uno de tipo imagen. Entonces voy a decir que va a llamar imagen. Podemos darle a la F para que en caso de que luego no esté asignado a ningún objeto se mantenga. Y aquí tenemos un menú desplegable sobre el tipo de material que queremos. Hay muchos, pero normalmente en juegos sobre todo se utiliza el de imagen o película, en nuestro caso imagen. Aquí nos sale un preview de nuestro material, por supuesto está oscuro porque hemos dicho qué tipo de imagen, pero no qué imagen queremos. Y aquí tenemos la posibilidad de elegir imagen, una que ya se haya usado, en este caso ninguna, ni ninguna que hayamos usado todavía, una nueva o abrir una de fichero. Vamos a abrir una de fichero. Yo tengo una sobre ladrillos, vamos a utilizarla en este tutorial. Vamos a coger esta, por ejemplo, open, y nos encontramos inmediatamente con que nuestro objeto tiene asignada la imagen que nosotros hemos elegido. Si le entramos a modo juego o a la P, ya vemos que se mantiene esa imagen. Las opciones que hay aquí son bastante naturales, es decir, podemos ver la textura o cómo quedaría el material, o los dos a la vez, textura y material. Normalmente trabajo solo con la textura. Aquí si queremos que se vea el alfa, en caso de que tengamos transparencia, en este caso no hay nada que decir. Trabajo también con colores, no vamos a hacerlo. Esta parte de aquí también la vamos a dejar en blanco. Y a continuación aparecen varios submenús dedicados a distintas formas de aplicar nuestro material. La mayor parte de ellas no funcionan en el Blender Game, solamente vamos a verlo un poco por encima porque sepamos de qué trata cada uno. La parte del sampling no es especialmente interesante para aquí, son distintos efectos que se le pueden aplicar. En cuanto al mapping, es algo que sirve para render solo. Por ejemplo, viene como queremos que salga nuestro material, puede ser repetir, puede ser extender, puede ser varios tipos. Si queremos, por ejemplo, que sea repetir, podemos decidir cuántas veces repetimos. Por ejemplo, 2 veces en el X y 2 veces en el Y. Ya vemos que aquí parece que no hace nada. Si le damos a F12, vemos sin embargo que nuestro cubo, o sea, pero nuestro plano ha aparecido con los ladrillos más pequeños. Y es porque ha aparecido 2 veces este dibujo en horizontal y 2 en vertical, de forma que parecían que los ladrillos eran más pequeños. Sin embargo, si entramos en modo juego, ya vemos que esto de repetir 2 veces en horizontal y en vertical pues no sirve para nada. Vamos a quitar esta pestañita y vamos a entrar al mapping, que sí que influye en la parte juego. Lo que nos dice el mapping es cómo vamos a aplicar la textura. Aquí tenemos una primera parte de cómo va a aplicar las coordenadas. Aquí tenemos una lista de cómo lo puede hacer, pero que nos interese para modo juego son generado o V.
al V ya veremos cómo hacerlo, es el caso más flexible y el que se utiliza realmente cuando texturicemos objetos sobre juegos mínimamente complicados, pero por lo pronto pues hoy vamos a trabajar en el modo generado. Y dentro de generado da varias opciones, pero pasa un poco lo mismo, y es que solamente funcionan en modo render, porque veis un poco cuál es la idea. Vamos a coger un nuevo objeto, vamos a coger un cubo, vamos a ponerlo aquí al lado de nuestro plano. Como estamos viendo esto un poquito oscuro, vamos a irnos a lámpara, vamos a decir que la lámpara la ponga de tipo EMI para que todo quede más iluminado y todo se vea un poquito mejor. Pero el cubo se nos había quedado un poco bajo, vamos a adelantarlo aquí un poquito y vamos a ver, no, me ha quedado demasiado bien, aquí parece que está un poco más claro. Bueno, vamos a hacerlo un poco más pequeño que no nos estorbe. Bueno, tenemos nuestro cubo y vamos a hacer lo mismo. Cogemos, le decimos que queremos utilizar un material, podemos utilizar uno de los anteriores o uno nuevo. Le vamos a asignar una textura de tipo imagen y la imagen que vamos a utilizar es la misma. Vamos aquí y ya vemos qué es lo que pasa. Cuando nosotros aplicábamos una textura sobre un plano todo era muy claro. En el cubo, sin embargo, hace unas cosas extrañas porque la cara de arriba está bien, pero las caras laterales quedan como a rayas. ¿Por qué pasa esto? Cuando nosotros hemos aplicado nuestra textura, generado y plano, plano quiere decir que coge la textura y la deja caer encima del objeto, con cuyo motivo las caras que miran hacia arriba se ven muy claras. Sin embargo, en las caras laterales lo que hace es cada uno de estos píxeles del borde lo baja hacia abajo y por eso aparece esta sensación de líneas. ¿Cómo se puede solucionar? En el render hay una forma bastante simple, que es decir que en vez de en plano, pues en nuestro caso un cubo, pues que lo haga tipo cubo. Aquí no vemos la diferencia, pero si ahora hago un render, ya vemos que la textura se ha aplicado correctamente a todas las caras del cubo. Dos problemas de esta forma de trabajar. La primera es que las posibilidades son aplicárselo plano a un cubo, a un tubo o a una esfera. Y la segunda, que es la más importante, es que por mucho que pongamos tipo cubo, al entrar a modo juego no funciona. Con cuyo motivo necesitaremos aprender una técnica diferente para aplicar correctamente las texturas a objetos complejos, que es ponerlos en modo UV. Digo, hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a borrar nuestro cubo, vamos a volver sobre el plano. La parte esta de aquí, bueno, pues la parte de aquí es el tamaño de la textura. Cuanto más, no exactamente el tamaño de la textura, sino la relación entre el tamaño del objeto y la textura. Si esto en vez de a 1 lo ponemos a 2, vamos a ver qué pasa. Vemos que lo que pasa es que da la sensación de que los objetos han hecho las dios se han hecho más pequeños en el eje X. Lo que quiere decir es que está poniendo dos copias en el eje X de la textura y exactamente podemos hacerlo, igual lo podemos hacer en el Y. Entonces aquí lo que dice es que nuestro objeto es dos veces el tamaño de la textura. Esta parte de aquí del offset lo que permite es hacer un desplazamiento de la textura derecha a izquierda o arriba a abajo. En caso de que el objeto no sea plano, pues también en el eje Z. Vamos a seguir un poco. Influencia. Con respecto a la influencia es a qué afecta mi textura. Por defecto afecta al color. Si lo quito ya vemos que no afecta para nada. Puede afectar a otras cosas, intensidad. Aquí no se nota porque la textura es muy oscura, pero lo que hace es que la intensidad de luz no sea la misma en todo el plano, sino que la zona en la que la textura es más claro brillen más y las más oscuras pues brillen menos. Alfa para cuando tengamos texturas con transparencia, ya lo veremos. Translucencia para que no deje pasar la luz igual por todas partes. También puede afectar a la zona especular, como son los reflejos, a la forma en que se sombrea, pero sobre todo lo que se utiliza mucho es cómo afecta a la geometría. De las tres opciones debería de poder aplicarse la 1 y la 3, pero la 3 no funciona bien, por lo menos en mi versión de Blender 263. Entonces vamos a centrarnos en la parte normal. Lo normal, o sea, si le damos a normal, la sensación que tenemos es que la textura, el objeto, ha cogido volumen. Y eso es porque la textura afecta a la perpendicular en cada píxel. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una textura que da la sensación de rugosidad, cuando nosotros le decimos que afecte también a la perpendicular, la iluminación también se vuelve rugosa. Si tenemos zonas muy oscuras, la sensación es que la textura se mete hacia adentro. Si tenemos muy claras, la sensación de que la textura se va hacia afuera.
Esto se llama un bump mapping y se utiliza mucho para dar sensación de relieve a texturas muy simples, como se puede ver aquí. Si vemos, por ejemplo, así, no es lo mismo ver esta imagen que esta aquí. Sensaciones diferentes. Por supuesto, esto funciona perfectamente en el modo juego. Vamos de todas formas a quitarlo. Y esta parte de aquí es para cuando tengamos más de una textura, pues ser capaces de mezclarlas. En principio lo que hace es una mezcla de las dos, pero permite muchas opciones. Que fluya en la luz, en el color, en la saturación, o sea, que haga que el objeto se vuelva más claro o más oscuro. Permite hacer varios efectos. Normalmente lo dejaremos en mix. Si en algún caso lo necesitamos, le pondremos otra y es cuestión de ir probando para ver los distintos efectos. Si le damos a negativo, lo que hace es cambiar los colores, invertir los colores de la textura. Lo que era claro ahora es oscuro. Dejamos la parte de stencil y la parte de que influye al color, aunque la idea es bastante simple. Es que podemos hacer que la textura esté mezclada con un color para hacer efectos. Pues ya se ve, bueno, el verde queda un poco raro, pero pues efectos extraños. Bueno, pues esta es la parte básica de texturas y lo que pasa es que no hemos dejado fuera pues bastantes aspectos como son qué pasa cuando las texturas tienen alfa, o sea, cuando tienen transparencias, qué pasa cuando tengo más de una textura, qué pasa cuando tengo texturas animadas, etcétera. Y sobre todo, que es a lo que le dedicaremos el siguiente tutorial, cómo podemos aplicar las texturas utilizando proyecciones U.